En esta cápsula revisaremos de modo general algunos elementos que nos permiten mirar la participación como un proceso de valor fundamental para la psicología comunitaria. Tal como ya hemos comentado en relación al concepto de empoderamiento, la participación es fundamental en los procesos de desarrollo comunitario y en específico también del proceso de empoderamiento. Hemos dicho que sin la participación el empoderamiento no es posible, porque las personas, en la medida que pueden conectarse con otros, van amplificando una diversidad de capacidades, sus capacidades cognitivas, flexibilidad cognitiva, esquemas cognitivos, habilidades sociales, resolución de conflictos, capacidad para comunicarse, para poder también llevar un curso de acción y entonces hacer uso de las capacidades propias y las capacidades del entorno. Todos esos elementos son fundamentales para poder entonces ganar control sobre las circunstancias de vida. Pensando el empoderamiento con esta fundamental connotación, ¿no es cierto?, de relación con los otros, de participación con los otros. Entonces, en el contexto del empoderamiento, la participación, diría Zimmerman, proporciona oportunidades de aprender, perfeccionar y poner en práctica habilidades relacionadas con la toma de decisiones y también con la solución de problemas. La participación claramente promueve el desarrollo personal y comunitario en la medida que favorece el desarrollo de diversas competencias, refuerza sentimientos de pertenencia, autonomía, proactividad y sentimiento de control psicológico. Una autora, Gloria Ferullo, una psicóloga comunitaria argentina que hace algún tiempo murió, señala que la participación es consustancial al hecho de ser humano. Nosotros como seres humanos nos constituimos en sujetos sociales a través de la interacción. Entonces ella diría que ningún ser humano queda exento de la participación. Eso sí, hace la diferenciación respecto del tipo de participación que la psicología comunitaria busca. Y esa participación es una participación deliberativa, una participación activa, una participación crítica. Participar implica reconocer, primero que nada, que cada sujeto posee en sí el poder y capacidad de actuar en el mundo en que vive. Participar es claramente ejercer el poder de actuar y transformar la realidad. Si de modo didáctico mirásemos cuáles son las versiones sobre el concepto de participación, puesto que claramente es un concepto políticamente correcto y lo vamos a escuchar probablemente en boca de todas las personas, todos están de acuerdo que hay que participar, pero el uso de este concepto es muy variado. Si lo ponemos en un análisis de polos, podríamos señalar que algunos entienden la participación como ser partícipe de. Ello es recibir prestaciones, disponer de servicios, situación que claramente es un elemento que legitima el poder, un mecanismo de integración. Es decir, yo participo en tanto puedo acceder a un determinado beneficio que otros definen por mí. Y yo entonces asumo claramente una posición más bien de consumidor, de beneficiario pasivo. En su polo opuesto estaría la idea de tomar parte en, que aludiría a la capacidad de desarrollar iniciativas, tomar decisiones, ser parte activa de un determinado proceso. Por tanto, este concepto de participación nos acerca mucho más a la idea de transformación, puesto que todo el mundo tiene derecho a un papel protagonista. Y en esta perspectiva pone en juego mecanismos de poder, ya que opera como un mecanismo que puede redistribuirlo. Si todos tienen derecho, posibilidad y capacidad para participar, todos en ese sentido tendríamos posibilidad también de tomar decisiones. La participación es, ante todo, hemos anunciado un ejercicio de poder y también
agregamos, de concientización en la perspectiva freiriana. Paulo Freire nos anuncia entonces el rol central en los procesos educativos, en los procesos emancipadores de la participación. Pero hay niveles o grados de conciencia que van a repercutir en la forma de participar de las personas. Sobrino ya hace muchos años atrás nos señala que él identificaría al menos dos niveles. El primer nivel, que lo denomina como alienación, estaría caracterizado por el aislamiento de las personas y por la carencia participativa, es decir, con nulo protagonismo, ¿no? Y en el extremo opuesto estaría ubicada la conciencia transformadora o conciencia política, capaz de producir comportamientos sociales que van a tender a modificar la situación de opresión y explotación. Esto quiere decir entonces que la participación, para tener el sentido profundo al que aspira la psicología comunitaria, una participación consciente, crítica, transformadora, con potencial transformador, requiere entonces tener esta conciencia transformadora y conciencia política, es decir, que las personas tengan, tal como ya nos anuncia también el concepto de empoderamiento comunitario, claridad sociopolítica, es decir, cuál es su rol como actor social, cuáles son las condiciones y características que predominan en el espacio social. La comprensión de los procesos de participación para la psicología comunitaria latinoamericana destacan su rol asociado claramente al cambio social. La psicología comunitaria en diversas investigaciones ha llegado a determinar que ciertas condiciones se asocian a la participación. Es decir, ciertas condiciones se asocian a que las personas no participen y otras a que sí participen. Aquí, por ejemplo, la investigación ha indicado que personas con baja autoestima, con locus de control externo, poco deseo o esperanza de cambio y falta de apreciación de las causas sociales de los problemas personales, estarían menos motivadas y dispuestas a participar. En tanto, las personas se van a involucrar cuando aceptan que pueden ganar más de lo que pueden perder con la participación. Por ejemplo, si se está convocando a construir espacios para la recreación de los niños, pero eso demanda muchísimo tiempo y eso empieza a entorpecer la convivencia con sus propios hijos para asistir a las reuniones y gestiones para lograrlo, muy probablemente las personas desistan de participar. También se ha señalado que hay ciertos factores suprapersonales como el altruismo, un sentido de responsabilidad cívica y la inclinación comunitaria que estaría facilitando también la participación. También cuando existe un elemento detonante externo, por ejemplo, contaminación ambiental alta, ¿no?, en un determinado espacio, los ciudadanos podrían involucrarse en este cambio social en la medida que ven eso como una amenaza para su salud, ¿no? Puede ocurrir muchas veces que se naturalicen ciertos ambientes, pero cuando llega una situación crítica, la gente entonces tendería a actuar de modo conjunto con otros, ¿no? Eso especialmente sí es una amenaza que no se puede ignorar. Jaime Alfaro nos propone desde la lógica de las políticas públicas la noción de participación comunitaria también inscrita en polos opuestos, ¿no? Aquí lo que él señala es que hay una pluralidad y heterogeneidad de nociones de participación, siendo posible distinguir este continuo de polaridades, en la que por un lado se va a encontrar la participación en un polo leve y en la contraparte la participación en un polo fuerte. El polo fuerte, presente en la política social, en la política pública, en este caso la participación se va a entender como un componente consustancial y definitorio de la estrategia de trabajo.
En este caso, sin la participación activa y permanente de la comunidad, no habría cambio en las relaciones sociales subyacentes, que son claramente también constructoras de la realidad social y por tanto se les considera en su protagonismo. La participación permanente y protagónica en la línea de la autogestión radica en ellos, ¿no? Radicaría el cambio que se busca generar. Es esta actoría y potenciación de las capacidades, el cambio de las relaciones sociales, entonces el horizonte que busca esta versión de polo fuerte que tendrían la política pública, ubicando entonces a la participación como central. Entonces, la participación desde esta perspectiva es el gran cambio buscado, o al menos en gran medida el cambio buscado por este tipo de política. En tanto, en un polo leve, vamos a tener políticas que van a entender la participación como una suerte de integración y generación de recursos a modo de complemento o apoyo parcial, solo en algunas fases del proceso de intervención, ya sea como un recurso anexo o complementario, ¿no? Es decir, si participan las organizaciones, ellos están también colocando recursos a un determinado proyecto, a un determinado emprendimiento. Aquí integran, se hace uso en la intervención de capacidad y recursos que posee y dispone la comunidad para sumar. También se creería en la capacidad de autosanarse o autodotarse de la propia comunidad y por tanto se vuelve a hacer énfasis en la idea de recurso. Una idea complementaria acerca de la participación y su consideración en los procesos comunitarios lo coloca Marco Marchioni, un sociólogo y trabajador social italiano que trabajó muchísimos años en España. Él, respecto de los procesos comunitarios, señala que la participación es claramente un propósito central y un componente central del desarrollo comunitario y de los procesos comunitarios. Y que, sin embargo, uno tiene que considerar que hay un continuo de la participación, que va desde una participación mucho más pasiva a una participación mucho más activa y protagónica. Pero que, si bien nosotros tratemos desde la perspectiva comunitaria de obtener una participación lo más activa y crítica, tenemos que reconocer que para ser viable la participación comunitaria nosotros tenemos que pensar la participación en una suerte de estructura orgánica que considere a personas que van a participar muy activamente, pero también a personas que van a tener un rol más pasivo, pero que igual participan. Y el gran desafío de la acción comunitaria entonces sería organizar, estructurar y darle coherencia y continuidad a esta participación. Entonces tendríamos en el centro, si esto lo pudiéramos imaginar como anillos concéntricos, en el centro el grupo motor, que estaría conformado por personas que tienen disposición a participar, tienen ganas y tienen además posibilidades de hacerlo, y van a entonces a asumir un rol mucho más protagónico, activo, van a ir conduciendo, monitoreando el proceso. Luego podríamos tener un segundo nivel en donde se van a ubicar personas que pueden estar más implicadas y con más tiempo y posibilidades frente a ciertas iniciativas o ciertos temas particulares. Y entonces ellos van a estar un poco entrando y saliendo. Y esto podría, por ejemplo, organizarse en subcomisiones que pudieran atender aspectos de lo que se está abordando en la comunidad. Y habría un tercer nivel de personas que están más bien como espectadores del proceso y que eventualmente podrían estar participando en actividades muy acotadas y específicas. El desafío aquí es cómo mantenemos una comunicación que garantice que la persona que incluso tiene un rol pasivo pueda estar informado de todo el proceso, de manera que él también independientemente pueda estarse incluyendo en aquello que le interese. La idea es también ofrecer una mirada de conjunto al proceso que oriente y que mantenga al día a las personas respecto de el estado de situación, pero también el horizonte hacia el cual se está trabajando.
Otra manera complementaria también de mirar las formas diversas de participación es usar una categorización que se nos plantea por allí en un cuadrante de 4 componentes que va desde no soy parte y no tomaré parte, que son personas, ¿no es cierto?, que están en situación de exclusión o autoexclusión y que se marginan y son marginadas entonces de la posibilidad de participar. Otro cuadrante podría estar compuesto por personas que sí se sienten parte de un determinado proceso, pero no toma parte, ello resultado de una situación de alienación o apatía o también de desacuerdo entre las partes. Es decir, son convocadas, pero esa persona no se siente convocada y por tanto no se implica, no se incluye. En otro cuadrante podríamos integrar a personas que no se sienten parte, porque no se han sentido incluidos y no se sienten tampoco convocados, pero sí tomo parte. Aquí se incluirían acciones de reivindicación de grupos que han sido marginados, pero que ellos se apropian del poder de participación porque lo sienten como un derecho. Y podríamos tener un cuarto cuadrante en donde se puede dar la condición de sí soy parte y sí tomo parte. Y este sería un poco el estado que uno procuraría que en las comunidades exista, en donde hay integración y se configura lo que puede ser caracterizado como ciudadanía activa. Jenna, Parceresa y Ucar nos proponen un esquema de análisis un poquito más complejo. Esto solo para decir entonces que la participación no solo depende de características personales de cada individuo, aun cuando también, por supuesto, lo incluye, sino que también la posibilidad de que las personas participen incluye otros elementos de contexto. Y estos autores, entonces, rescatando y readecuando un modelo que otros autores plantean, señalan entonces que desde el nivel individual tendrían que darse condiciones como la confianza en la propia capacidad, efectividad, confianza en el proceso, sentido de eficacia y ganas de tener un protagonismo. También se valora que debiera existir en relación con las otras personas con las que se va a participar una imagen de transparencia y reconocimiento y de validación de lo que se está haciendo, y eso entonces invitaría a participar, serían condiciones positivas para participar, pero también habrían elementos en el contexto sociopolítico, legal y cultural que van desde que la gente sienta que se valora su capacidad de tomar decisiones y que tengan efectivamente posibilidades de tomar decisiones, que haya una cantidad también importante y una calidad de información disponible para que las personas puedan participar bien informadas, que se den condiciones para que las personas puedan contar con un nivel de conciencia apropiado, que socialmente también se vaya y culturalmente se vaya incorporando la idea de responsabilidad y corresponsabilidad y la necesidad de implicarse y comprometerse como valores fundamentales que son también destacados y facilitados a nivel social. Dejo algunas preguntas para reflexionar, ¿no? Y para de alguna manera hacer una integración de lo que hemos conversado hasta acá. ¿Qué es la participación? ¿Cuáles son las formas de participación que pueden presentarse? ¿Cuál es la importancia que tiene la participación para el desarrollo de las personas y sus comunidades? ¿Bajo qué condiciones es más probable que la gente participe? ¿Y qué formas de participación busca promover la psicología comunitaria y por qué?